Saludamos al abogado Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Año nuevo, vida nueva, dice el refrán. Quisiéramos iniciar conociendo qué hay de nuevo en Ecuador. Ojalá buenas noticias, Mauricio. Gustavo, un saludo para ti, para la audiencia de Antena Uno y mis mejores deseos para que este 2026 sea un año que al menos nos traiga un poco de paz de aquella que no tuvimos, lamentablemente, durante el año 2025. Ha sido un año convulsionado el que hemos cerrado. Ha sido un año preocupante en materia económica y de corrupción. Entonces, que este 2026 nos permita reenrumbar al país en ese sendero de paz y estabilidad que tanta falta nos hace. Bien, terminamos con una grave crisis institucional en la función judicial de Ecuador y se ha iniciado con el mismo tema. ¿Qué sucedió el día de ayer con Mario Godoy? Cerramos 2025 con graves denuncias de presiones en el sistema de justicia respecto de decisiones que debía tomar uno de los jueces anticorrupción en un caso vinculado a un ciudadano serbio, narcotráfico, crimen organizado. La presión pública hizo que la Asamblea Nacional solicite una comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura que tuvo lugar este lunes 5 de enero. Creo que hay cuestiones importantes, porque mira que siendo ese el objeto de la convocatoria a la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, violando las disposiciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se cambió el orden del día para tomarse una gran cantidad de tiempo y discutir, muy al estilo de la Asamblea Nacional, con show político, con parafernalia, gritos y movida de manos, lo que sucedió en Venezuela el fin de semana. Según lo que dice la norma, una sesión extraordinaria únicamente puede ser convocada para un orden del día cerrado y deben tratarse los puntos de dicho orden del día de manera exclusiva. Pero bueno, después del show respecto de Venezuela, compareció el presidente de la Judicatura y como tú y varios de quienes nos escuchan y nos ven habrán seguido, durante más de una hora se dedicó más bien a una verborrea política que a responder efectivamente por aquello que lo que él mismo terminó considerando clasificado, reservado y objeto de investigación, aquello que los ecuatorianos queríamos conocer, ¿no? La situación del juez Serrano, las presiones y las denuncias, los audios recibidos, quedaron para segundo plano para convertir al Pleno de la Asamblea en un nuevo escenario de show político contra una organización en específico. Algo de valor, dijo Godoy. Creo que lo más importante, y tú y yo con seguridad coincidiremos, es en el hecho de que todo esto ocurre en la justicia para mantener ese maldito ambiente de impunidad que ha reinado durante los últimos años. En eso sí, coincidimos completamente con Mario Godoy. La metida de mano a la justicia, el sostenimiento de la mano dentro de la justicia, el no querer hacer transformaciones, no llevar a cabo las evaluaciones, no querer hacer los concursos que corresponden, no son sino formas directas de perpetuar ese nefasto ambiente de impunidad que la justicia ecuatoriana ha venido implementando durante más de una década. Así es que ahí creo que está la principal coincidencia. Es decir, nada cambia. Ecuador sigue el mismo rumbo, pero ¿qué deriva, piensa, podría tener esta situación de la justicia? Pues no puede seguir adelante como si nada pasara en semejante crisis. Se dice popularmente que la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino parecerlo. Cuando autoridades públicas en países con altos niveles democráticos de respeto al Estado de Derecho conocen de crisis similares, las autoridades dan un paso al costado y se defienden como ciudadanos comunes, porque hay una afectación a su honor, a su buen nombre, a lo que han hecho como autoridades.
no se aferran al cargo e incluso amenazan con revelar información al más puro estilo de una extorsión y de un chantaje. No creo que haya un buen fin respecto de lo que estamos viendo, Gustavo. Ya lo vimos en ocasiones anteriores. ¿No fue también comparecencias en la Asamblea Nacional las que salvaron del proceso de fiscalización y control político al señor Wilman Terán, hoy privado de la libertad, preso por las fechorías que hizo al frente del Consejo de la Judicatura? Entonces, yo creo que en este momento estamos lamentablemente frente a más de lo mismo. Mientras la justicia no se depure, mientras siga siendo vista como un botín de los poderes fácticos, del narcotráfico, del crimen organizado, de los poderes económicos, de los círculos de corrupción o de los movimientos y partidos políticos, la situación es la que vivimos actualmente y la que probablemente seguiremos viviendo. Así es que lo principal es que desde el periodismo independiente, desde la sociedad civil, desde la academia responsable, hagamos presión para que esa depuración del sistema de justicia tenga lugar lo antes posible, de manera independiente, de manera objetiva, para garantizar los derechos de la ciudadanía y no esa impunidad en la que, nuevamente coincidiendo con Godoy, reina en nuestro país. Aparentemente a Godoy nadie le respalda, ni sus antiguos amigos, ni los más nuevos. Eh, si es que efectivamente se llega a dar esta situación de falta de respaldo político, ¿qué escenarios se abren para el Consejo de la Judicatura? Mira, yo creo que acá lo que vimos este 5 de enero en la Asamblea Nacional, Gustavo, fue un intento de Godoy de, mientras se ahoga, pedir a ADN con sus acciones que le lance una boya. Como tú bien has dicho, los pronunciamientos públicos eh, dirían que no tiene respaldo ni de sus antiguos amigos ni de sus nuevos amigos, pero ayer el discurso de Godoy estuvo muy enfocado en atacar únicamente a una de las opciones políticas, a las de la Revolución Ciudadana. Abrió su espacio mencionando asambleístas de esta agrupación política y Aquiles Álvarez y cerró haciendo lo mismo. Entonces yo creo que acá simplemente estamos frente a una acción política que busca esa boya de salvación para mantenerse en el poder, ¿no? Y la salida, te repito, creo que es bastante simple, ¿no? Hay un pedido de juicio político que esperemos sea calificado, si es que hay mérito suficiente y si se cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley, y que los actores políticos voten a conciencia, pues no simplemente para salvar sus intereses. Y pues si es que viene esa censura y esa destitución, o si Godoy en el camino renuncia, contrario a lo que varios, no sé si por conveniencia o por pauta, han venido señalando, le corresponderá a la doctora Alexandra Villasís Parada asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura. Eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que dice la ley. No hay que enviar nuevas ternas, no hay que hacer absolutamente nada. Hay una miembro suplente que viene del mismo origen, la Corte Nacional de Justicia, y que ante la salida del titular le corresponderá asumir de manera definitiva el cargo y llevar el tema de la justicia durante los próximos años. Pero con cambios o no, la situación traída a la luz por el juez Serrano y otros denunciantes no se resuelve. No hay soluciones para este tema, para esta debilidad de los jueces. ¿Cómo afecta esto la lucha que pretende llevar a Ecuador contra la corrupción y el narcotráfico? Mira, tan importante es la justicia para garantizar la seguridad del país que los del otro lado, los malos, los representantes de los grandes grupos de crimen organizado, se la han tomado para garantizarse impunidad. Si no tenemos una justicia independiente, si no tenemos jueces cuya seguridad está garantizada, si no tenemos además jueces que de manera independiente aplican la norma y nada más, y no son objeto de presiones, no son objeto de chantajes ni de extorsiones, veremos efectivamente una reducción en los temas de inseguridad. Pero mientras la justicia siga tomada, mientras la justicia no sea depurada, mientras siga siendo considerado un botín para cierto tipo de actores, seguiremos viendo, insisto, Gustavo, con preocupación, más de lo mismo. Ojalá este tema termine de una vez por todas. Ojalá comprendamos que solucionar el problema de la seguridad no es solo dotar de nuevas armas a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas. La solución pasa incluso
por el sistema de justicia. ¿No Pero sería si más no hay esa conciencia, importante antes que dotar de armas, dotarnos de un fiscal titular? por ejemplo, y tú has mencionado un tema fundamental, y no solo dotarnos de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, proceso que sigue alargándose a manos del Consejo de Participación, sino, por ejemplo, llevar a cabo las evaluaciones que correspondan a los fiscales de los siguientes niveles, porque esa es una evaluación que no se ha realizado a tiempo, que tiene que hacerse de manera urgente. Las evaluaciones a los jueces, la misma historia. Y tú mencionas un nuevo fiscal. Yo recuerdo a nuestra audiencia que tenemos una renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia que no se pudo hacer en el periodo anterior y que estamos a punto de iniciar una nueva etapa de renovación parcial de la Corte. Dos tercios de la Corte debían ya haber sido renovados. El primer tercio que aún se mantiene no pudo ser completado de manera integral. Tuvo que ser llenado por con jueces. Entonces, estamos hablando que la principal institución de justicia ordinaria, la máxima corte que tiene este país en materia de justicia ordinaria, está en manos de jueces que ya han cumplido su periodo, que ya debían salir, que se mantienen además de manera inestable. Eso no le viene bien a la justicia, Gustavo. ¿Qué tan profunda es la desconfianza ciudadana con respecto a la justicia ecuatoriana en estos momentos? Mira, ya se ha dicho, estudios de Latinobarómetro, las encuestas que circularon a fines de 2025, que en general la desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones es altísima. Mira que incluso quien gozaba de buenos niveles de credibilidad y confianza, el presidente de la República, cerrado 2025, con 3 de cada 10 ecuatorianos apenas confiando en su mandato y en su gestión. El tema de la justicia es tan crítico como el tema del legislativo. Muy pocos ecuatorianos confiamos en lo que hace la justicia ecuatoriana y eso es grave, porque si en ese tema de la desconfianza la ciudadanía tiene, entre comillas, claridad de que para obtener una sentencia tiene que coimar o tiene que buscar la forma de pagar para que la sentencia salga a tiempo, ya estamos muy mal, ¿no? La corrupción que ha permeado en todas las instituciones, la presencia del narcotráfico y el crimen organizado, y como digo, ese ambiente de impunidad en el que hoy más que nunca vemos que esa frase coloquial de la justicia es solo para los de Poncho está vigente, más vigente que nunca, hace que la ciudadanía pida gritos cambios, ¿no? Pero no de la manera en que nos las plantearon, como recordarás tú en noviembre, activando una sastrería para hacer un traje a la medida del presidente actual. Cambios reales, cambios profundos, cambios que impacten de manera directa en la vida de la ciudadanía. ¿Cómo insiste Mauricio esta crisis judicial en términos de gobernabilidad? Mira, la gobernabilidad, y esto lo hemos señalado contigo en espacios anteriores, no es solo, como muchos pretenden hacernos creer, la buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, el tener votos para que te aprueben leyes. Porque si vamos por esas, ¿qué gran gobernabilidad tiene en este momento el país? La gobernabilidad es mucho más. La gobernabilidad es la relación que tienen todas las instituciones del Estado entre sí. La gobernabilidad es la capacidad que debe tener un gobierno para ejercer su autoridad con legitimidad, con eficacia, gestionando lo público, las demandas de la ciudadanía, mediante instituciones sólidas, con colaboración entre las distintas funciones del Estado, respetando el equilibrio de poder, abriendo espacio al diálogo de manera permanente en una buena relación Estado-sociedad, Estado-ciudadanía. Entonces, la gobernabilidad es eso. Y si vamos a, como tú mencionas, la crisis de la justicia, si a eso le sumamos la crisis de representatividad y tantas otras crisis que venimos arrastrando desde hace tiempo, la gobernabilidad es imposible. Así cuentes incluso con una mayoría justa o no en la Asamblea Nacional. Se trata de hacer las cosas bien. Se trata de buscar un bienestar y un desarrollo para el país sobre la base de una buena relación entre los distintos actores y los distintos sectores que intervienen en lo que significa el Ecuador. Ya que has tocado la Asamblea Nacional, ¿qué papel juega esta en términos de fiscalizar, de presionar por cambios en la judicatura? El control político está prácticamente ausente. Mira que en los últimos días, a propósito de la comparecencia de Godoy, porque todo está
vinculado. Escuchábamos a varios asambleístas del oficialismo decir, tendrá que escuchar nuestras preguntas, aunque le incomoden. ¿Qué pasó en la comparecencia del 5 de enero? Habló Godoy, se levantó y se fue. Y los asambleístas, bien gracias, se fueron a comer. ¿Dónde estuvo este tema de las preguntas, el escrutinio que debían hacer nuestros representantes? Ahora nos dirán que como hay un pedido de juicio político, tenemos que esperar a que esto efectivamente tenga lugar para que se activen los procedimientos y los mecanismos. Pero ¿qué ha pasado con procesos anteriores? ¿Dónde está la fiscalización del tema Progen? ¿Dónde está la fiscalización del tema TM? ¿Dónde está la fiscalización del tema Healthbirth? Estamos frente a una nueva suerte de comisión de archivo, aunque yo me atrevo a decir que ya ni siquiera muchas cosas llegan a la comisión porque no pasan ni el primer filtro, que es el del CAL, Gustavo, y eso es vergonzoso. Quienes deberían estar en representación de los ecuatorianos, haciendo control político de la gestión pública, no lo están haciendo. Y quizá por eso es que la Asamblea también sufre una crisis de credibilidad y de confianza por parte de la ciudadanía. Y no hay que olvidar que estamos ingresando en un año electoral. ¿Qué impactos puede tener esta crisis en las elecciones? ¿Qué escenarios políticos se vislumbran para este 2026? Mira, este es un año electoral. El que diga que no, porque las elecciones son en febrero del 27, nos está engañando. Entonces, creo que todo lo que vamos a ver a partir de este lunes pasado hasta el 31 de diciembre va a tener un fuerte vínculo con lo electoral, ¿no? Las acciones de no querer dialogar con los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca es una forma de neutralizar a quienes con total seguridad buscarán ser reelegidos en sus cargos y quienes tienen opciones reales de serlo en función de la gestión que han realizado, de la popularidad que tienen. A otras acciones, incluso utilizando el sistema de justicia, buscarán neutralizar actores. La entrega de embajadas y de consulados a otros que pretendían ser candidatos, quién sabe si también vayan en la misma línea, ¿no? Entonces yo creo que acá hay que prestar mucha atención al hecho de que 2026 es un año electoral y que por lo tanto las distintas acciones que veamos de todos los sectores políticos van a tener este componente indiscutible. Entonces nosotros como ciudadanos no tenemos otra opción que actuar con responsabilidad, poner cada cosa en su lugar y de cara a febrero de 2027, leer bien, escuchar bien, ver bien, analizar las cosas y finalmente votar bien, que es una de las cuestiones más difíciles, pero que nunca hay que dejarla por fuera. Bien, culminemos con el Ejecutivo, Daniel Noboa, sus ausencias, la falta de análisis y posicionamiento con un poquito de profundidad por parte del gobierno sobre esta complejísima situación que se está dando no para Venezuela, para todo Latinoamérica con los últimos sucesos. Bueno, tenemos un gobierno muy eficiente para pronunciarse sobre lo que ocurre en el exterior, sin tener en cuenta lo que ocurre dentro del país. Yo hubiera querido que el gobierno diga algo mediante un comunicado oficial sobre las masacres que cerraron 2025, así como lo hizo respecto del lamentable incidente en una estación de esquí en Suiza donde murieron 40 personas, pero que no afecta ni impacta directamente en lo que vivimos los ecuatorianos acá adentro, que con la misma rapidez y eficiencia en la que se pronuncia respecto de lo sucedido en Venezuela, y una posible salida de ciertos venezolanos hacia, por ejemplo, nuestro país, se pronuncie respecto de otras cuestiones como las económicas, como las de ejecución presupuestaria, o algo más básico, incluso, Gustavo, que frente a la situación coyuntural se evalúe bien, pues si es necesario tener o no vacaciones o quedarte en el país gestionando lo público para tener un buen inicio de año. Son cosas que creo evidencian lo que está sucediendo lamentablemente a nivel del Ejecutivo, ¿no? Y los ecuatorianos, de nuevo, tenemos la posibilidad de seguir exigiendo respuestas por parte de las autoridades, seguir exigiendo atención a los principales problemas, inseguridad, crisis económica, falta de empleo y corrupción, y no quedarnos simplemente esperando a la buena voluntad de nuestros representantes, cosas que no tienen ni pies ni cabeza. 2026 se presenta como un año difícil en temas de seguridad, en temas de economía y en temas de corrupción. Es fundamental que desde ya empecemos a exigir a nuestras autoridades del Ejecutivo, particularmente, hojas de ruta de las acciones que implementarán durante este año, para que no tengamos que encontrarnos en este mismo espacio en diciembre de este año a lamentarnos del número de muertes violentas como lo hicimos el año pasado y quizá escuchar consuelos indolentes, por no calificarlos de otra manera, de decir, 9.000 nomás han sido, menos mal no fueron 11.000.
Eso es de una indolencia absoluta. Eso es de una irresponsabilidad total. Ojalá haya respuestas concretas. Ojalá nos digan que sí hay un plan, una hoja de ruta que nos permite encontrarle una salida a esto que estamos viviendo. Bien, Mauricio, esperemos por el bien del país que más allá de los malos preludios con los que se inicia este año, tengamos realmente un mejor 2026. Que así sea, Gustavo, pero mientras tanto, y como muchos no confiamos en los políticos, hacer una ciudadanía responsable y activa que no baje la guardia respecto de lo que quienes están del otro lado vienen haciendo. Que el periodismo responsable siga haciendo su trabajo, que la sociedad civil haga lo propio y que la ciudadanía no deje de lado ese rol de actividad y de responsabilidad que debe caracterizarnos a los ecuatorianos. Bien, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, una buena tarde y noche. He escuchado al abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.